Esta conferencia está dedicada a hablar sobre el tema de las causas del movimiento. Las conferencias anteriores lo que hicimos fue hablar sobre la descripción del movimiento. Vimos cómo describir el movimiento en una dimensión y en dos dimensiones. Y en el caso de dos dimensiones incluso vimos cómo describir el movimiento de un objeto que se mueve en un movimiento circular uniforme. Cuando describimos el movimiento lo que hicimos fue derivar una serie de ecuaciones que permiten calcular posición, velocidad y aceleración del objeto. Así que en todos los casos que vimos de velocidad uniforme, velocidad, aceleración uniforme, y el caso de movimiento circular uniforme, en todos ellos lo que hicimos fue derivar unas ecuaciones que nos permitieran calcular la posición, la velocidad o la aceleración del objeto. Newton, en el siglo XVII, desarrolló su mecánica, y en esa mecánica de Newton, en un libro que se llama Principia Mathematica, esbozó las que él llamaba las leyes de movimiento. De hecho, las leyes de movimiento que conocemos, le decimos que son tres leyes, pero en esa obra de Newton se describe una cuarta ley, que es la ley de gravitación universal, de la que vamos a hablar en una conferencia posterior. Pero básicamente Newton lo que hace en ese libro, Principia, es desarrollar estas tres leyes que lo que hacen es explicar por qué los objetos se mueven de la manera que describimos en las conferencias anteriores. Básicamente la teoría de Newton se resume en estas tres leyes y se conocen como las tres leyes de Newton: la primera ley o ley de inercia, la segunda ley o la ley de fuerzas, y la tercera ley, que es la ley de acción y reacción. Brevemente, Newton lo que hace o lo que descubre es que las causas del movimiento son las fuerzas. O sea, cuando un objeto se está cambiando su estado de movimiento, como vamos a ver, el responsable de que ocurra ese cambio de movimiento es una fuerza. Así que vamos a entrar en los detalles. La primera ley o ley de inercia lo que dice es que si un objeto se está moviendo a una velocidad uniforme, en línea recta, recuérdense que velocidad uniforme implica tanto que la magnitud y la dirección de la velocidad son constantes. Así que el objeto en velocidad uniforme es un objeto que se está moviendo en línea recta. Para un objeto que se mueve en línea recta o un objeto que está en reposo, que no se está moviendo del todo, la fuerza neta que actúa sobre él es cero. O, dicho de otra manera, si usted tiene un objeto en el cual usted le cambia su estado de movimiento, por ejemplo, el objeto estaba en reposo y usted lo empuja para que se mueva, sufre una aceleración, pues la única manera de lograr ese cambio en el movimiento es que haya una fuerza, en este caso el empujón, la fuerza que uno le imprime es la responsable de que cambie el movimiento. Así que esa es la primera ley, la ley de inercia. La segunda ley es la ley de fuerzas. En esta segunda ley, Newton lo que hace es que nos dice cómo calcular la fuerza neta que actúa sobre un objeto. Y básicamente lo que dice Newton es que la relación entre la fuerza y la aceleración es una proporcionalidad directa. Son directamente proporcionales una por la otra. Si usted aumenta la fuerza, la duplica, por ejemplo, la aceleración sobre el objeto tiene que duplicarse también. Si usted reduce la mitad de la fuerza, pues la aceleración se tiene que reducir a la mitad. El concepto importante aquí es el concepto de fuerza neta, del que vamos a hablar en unos instantes. La tercera ley se conoce como la ley de acción y reacción. Newton lo que nos dice aquí es que toda fuerza es una interacción entre dos objetos. Así que cuando decimos que uno le aplica una fuerza a digamos una bola para tirarla, pues lo que dice Newton es que está interactuando dos cosas, ¿verdad? Digamos la mano de uno y el objeto que uno está tirando. Son dos objetos que interactúan. Y lo que dice Newton es que en esa interacción, tanto un objeto como el otro ejercen fuerza. El primer objeto ejerce una fuerza sobre el segundo y el segundo objeto ejerce una fuerza que es igual en magnitud, pero en la dirección opuesta sobre el primero. Así que esta ley se conoce como la ley de acción y reacción. Si uno dice que uno empuja la bola, pues entonces la acción es, la fuerza de acción es esa fuerza impulsora, y la reacción es la fuerza entonces que ejerce la bola sobre mi mano.
Así que esto resume las tres leyes de Newton y básicamente con esto tenemos para explicar el movimiento de los objetos, por lo menos en la superficie de la Tierra. La primera ley tiene varias implicaciones que tenemos que estar claros. Primero, si un objeto está en reposo o se mueve en línea recta, como les dije hace unos minutos, la fuerza neta sobre ese objeto entonces es cero. Así que siempre que yo veo un sistema, si ese sistema se está moviendo en una velocidad, a una velocidad uniforme, o si ese sistema está en reposo, no se está moviendo del todo, pues entonces yo sé que la fuerza neta que actúa sobre el objeto es cero. Por supuesto, si ocurre lo contrario, si yo veo que ese objeto está acelerando, pues entonces sé que la fuerza neta sobre el objeto es distinta de cero. Eso es simplemente lo que nos está diciendo la primera ley. Así que básicamente la primera ley lo que nos permite a nosotros es reconocer aquellos casos en donde la fuerza neta va a ser cero y los casos en donde la fuerza neta va a ser distinta de cero. Eso es todo lo que nos dice la primera ley. Así, por ejemplo, si yo considero un libro que está descansando sobre una mesa, ese sería el caso de un objeto que está en reposo, no se está moviendo. La primera ley lo que me dice es que ese objeto, la fuerza neta que actúa sobre este objeto es cero. No hay una fuerza neta actuando sobre él. Si considero, por ejemplo, un automóvil que se mueve en una autopista recta a una velocidad uniforme, digamos, por ejemplo, que este objeto se está moviendo a una velocidad de 50 kilómetros por hora, en línea recta, pues entonces sabemos por la primera ley que la fuerza neta actuando sobre este automóvil va a ser cero. Noten que el automóvil se está moviendo. Es un caso distinto al que vimos ahorita, que estaba en reposo el libro. Aquí el automóvil se está moviendo, pero para Newton estos dos casos son equivalentes. El objeto en movimiento en línea recta y el objeto en reposo son equivalentes. El resultado es el mismo, la conclusión es la misma, la fuerza neta es cero. Si uno tiene, por ejemplo, un automóvil que lo que hace es que está frenando, digamos un automóvil de carrera que va por una autopista y frena, al frenar sufre una desaceleración, el objeto está perdiendo velocidad. Una desaceleración es una aceleración negativa. Así que si yo observo este automóvil y sé que está frenando, que está disminuyendo su velocidad, pues la primera ley de Newton lo que me dice es que en ese caso hay una fuerza neta distinta de cero. Y esa fuerza neta, por supuesto, es la responsable por esa desaceleración. Y si consideramos, por ejemplo, el caso de un planeta que está girando alrededor de una estrella, como se ilustra en esta animación, sabemos que, por lo que discutimos en el caso de movimiento circular uniforme, sabemos que un objeto que no se mueve en línea recta, como es este caso, que se está moviendo en una elipse, sabemos que ese objeto tiene una aceleración, está siendo acelerado. ¿Por qué? Porque en este objeto, aunque se moviera con aun cuando la magnitud de la velocidad fuera uniforme, es el caso, por cierto, pero aunque lo fuera, este objeto constantemente cambia la dirección del movimiento. El vector de velocidad va cambiando según el objeto dando vueltas alrededor de su órbita. Si la velocidad está cambiando, entonces el vector velocidad, sabemos que hay una aceleración. Y la primera ley entonces me garantiza que sobre este sistema, sobre ese planeta, tiene que estar actuando una fuerza neta distinta de cero. Así que básicamente eso es lo importante de la primera ley. El uso que tiene, ¿verdad?, que nos sirve para reconocer aquellas instancias donde la fuerza neta sobre un objeto es cero, o aquellas instancias donde la fuerza neta es distinta de cero. Vamos entonces a hablar sobre la segunda ley. En el caso de la segunda ley, recuerden que lo que dice es que la fuerza es proporcional a la aceleración. La fuerza es proporcional a la aceleración. Esa es la manera simbólica de representar la segunda ley. Noten, por cierto, que en estas leyes de Newton hablamos de la fuerza neta.
Así que vamos a ponerle una n aquí pequeña debajo de un suscrito n, debajo de la f, para recordarnos que esto se refiere a la fuerza neta que actúa sobre el objeto. Este símbolo que aparece aquí es el símbolo de proporcionalidad, y lo que está diciendo es que la fuerza neta es proporcional a la aceleración y es una proporcionalidad, una proporción directa. Directa significa, ¿verdad? De nuevo, si yo duplico la fuerza, la aceleración se duplica, si la triplico se triplica y así sucesivamente. Y cuando uno tiene relaciones de proporcionalidad, uno siempre las puede convertir a relaciones de igualdad o de equivalencia, simplemente reemplazando el símbolo de proporcionalidad por el símbolo de igualdad, pero incluyendo entonces una constante de proporcionalidad. Así que yo siempre puedo escribir una ecuación como esta, convertirla a una igualdad, pero tengo que incluir una constante de proporcionalidad que multiplica entonces la cantidad que está, digamos, a la derecha. En el caso de la segunda ley, esa constante de proporcionalidad es la masa del objeto. Así que la masa es la constante de proporcionalidad. Así que esta es una forma sencilla de escribir la segunda ley de Newton, es simplemente decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es la manera en que generalmente se conoce esta ley, ¿verdad? Se resume la ley. Bien, recuerden que esta fuerza que aparece aquí es la fuerza neta. ¿Qué significa la fuerza neta? La fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Así que, por ejemplo, este diagrama que tenemos aquí básicamente ilustra dos cohetes o dos naves espaciales que están alando a un asteroide por el espacio. Estamos asumiendo que estamos lejos de otros planetas, otros objetos que pueden ejercer alguna fuerza de gravitación. Así que vamos a suponer que estos están bastante lejos de otros planetas y que las únicas dos fuerzas que están actuando sobre el asteroide, pues entonces son las fuerzas que actúan, que ejercen los dos cohetes que están alándolo. Pues básicamente, si yo me pregunto cuál es la fuerza neta que actúa sobre el asteroide, pues la fuerza neta va a ser la suma vectorial de estas dos fuerzas, de las dos fuerzas que están ejerciendo los cohetes. Así que digamos que si este es el cohete número 1, le llamamos a la fuerza que él ejerce la fuerza F1. Si este cohete es el cohete número 2, le llamamos a la fuerza que ejerce sobre el asteroide F2. Pues entonces la fuerza neta lo que quiere decir es la fuerza total que se ejerce sobre el asteroide, y eso sería la suma de las dos fuerzas. Eso es lo que significa la fuerza neta. La fuerza neta no es otra cosa que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. En este caso solamente dos fuerzas actuando sobre el asteroide, por lo tanto la suma va a tener más que dos términos. Pero si hubiera un tercer cohete aquí, que estuviera alando también, pues entonces habría que añadirle a esta suma la contribución de ese tercer cohete, de la fuerza que le ejerce. Recuerden que esto es una suma de vectores, tanto la fuerza es un vector, al igual que la aceleración, así que cuando la vayamos a sumar, tenemos que sumarla usando las reglas que conocemos sobre vectores. Así que vamos a hacer un ejemplo, vamos a ponerle números a estas fuerzas y vamos a hacer un cálculo sencillo. Así que digamos que la fuerza con que las naves están alando, cada una de las naves ala al asteroide, son habíamos dicho que le vamos a llamar F1 y F2. Y digamos que la magnitud de F1 y la magnitud de F2 son iguales. Digamos que son iguales a 2 por 10 a la 5 newtons. Así que la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. La m es la constante de proporcionalidad, es la masa, y a es la aceleración.
Y como les mencioné, la dirección de la fuerza y la dirección de la aceleración es la misma. Básicamente, cuando uno multiplica, la m, aquí la masa es un escalar, no es un vector. Cuando uno multiplica un escalar por un vector, lo que hace es que cambia la magnitud del vector, pero no cambia la dirección. Así que la dirección de la aceleración y la dirección de la fuerza neta siempre es la misma. La fuerza, noten que bueno, tanto la masa como la aceleración tienen unidades físicas, ¿verdad? La aceleración sabemos en qué se mide, en el sistema métrico, en el sistema internacional. La aceleración se mide digamos, en metros sobre segundo cuadrado. Y la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos. Así que cuando uno calcula la fuerza, en términos de las unidades físicas que esto va a tener, va a ser kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Y esa cantidad se denomina, es la unidad de la unidad de fuerza del sistema internacional, y se denomina el newton. Así que la unidad de medida de la fuerza es el newton, donde un newton, usamos la letra N para representarlo, un newton no es otra cosa que un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esta es la unidad de medida de la fuerza en newtons. Vamos entonces a hacer este ejercicio para que vean cómo calculamos la fuerza neta. Y vamos a tomar, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar valores a estas dos fuerzas que hay aquí, y vamos entonces a hacer el cálculo de la fuerza neta para que estén claros, ¿verdad?, de cómo se calcula. Recuerden que es simplemente una suma de dos vectores, y la suma de vectores, recuerden que lo que hay que hacer es, para sumarlos, es simplemente sumar los componentes individualmente. Los componentes en X y sumar los componentes en Y. Así que digamos que las dos fuerzas son iguales en magnitud. Fíjense que en dirección no son iguales, porque hay un ángulo de 60 grados entre las dos. Pero digamos que estos dos cohetes ejercen la misma fuerza, de manera tal que la magnitud de F1 es 2 por 10 a la 5 newtons, y la magnitud de la fuerza que ejerce el cohete número 2 es también 2 por 10 a la 5 newtons. Pude haber escogido cualquiera de los valores que hubiera querido. Para simplificar el problema, asumí que eran iguales las dos fuerzas. Y lo que queremos calcular es la fuerza neta. De nuevo, recuerden, no le puse la flecha encima a las F's aquí, lo que indica que de lo que estoy hablando aquí es de la magnitud de la fuerza, no de la fuerza como vector. Así que las magnitudes son iguales, pero las direcciones son distintas. Para yo sumar estos dos vectores, la fuerza F1 y la fuerza F2, que sería lo que me daría la fuerza neta. La fuerza neta sería F1 más F2. Lo que tenemos que hacer es conseguir los componentes de las dos fuerzas y entonces sumarlas. En otras palabras, la suma de estas dos fuerzas va a ser el componente en X de la primera fuerza más el componente en X de la segunda fuerza. Eso va a estar en la dirección del eje de X, más el componente en Y de la primera fuerza más el componente en Y de la segunda fuerza. Y esto estaría en la dirección que llamamos la de Y. Así que para resolver esto, lo que tengo que hacer es descomponer estas fuerzas en sus componentes y entonces sumar los componentes. Noten que para yo poder hacer esto, tengo que definir un sistema de coordenadas. Tengo que escoger un sistema de coordenadas que me permite entonces hacer esta descomposición de vectores. Y hay muchas maneras que lo puedo hacer. Todas, no importa cómo yo defina el eje de coordenadas, siempre y cuando sea rectangular, el resultado va a ser el mismo. Por ejemplo, yo podría
hacer un sistema de coordenadas aquí donde el eje de X corre a lo largo de la dirección de F2 y la dirección de Y corra perpendicular. Podría hacerlo así. O lo voy a hacer de una manera un poco distinta. Voy a hacerlo de manera tal que el eje de X queda entre medio y el eje Y obviamente tiene que quedar perpendicular a él. Así que esta es la manera que lo voy a definir. En otras palabras, el origen de coordenada lo voy a poner en el punto donde las dos cuerdas que están alando el asteroide se juntan. Y de esta manera el ángulo que hace F1 con el eje de X va a ser de 30 grados. Sería 30 grados. Y el ángulo que hace F2 con el eje de X sería negativo 30 grados. De manera tal que la suma siga siendo los 60 grados originales. Así que estoy asumiendo, ¿verdad?, que partí, ¿verdad?, esto por la misma mitad. Así que ahora, recuerden, menos 30 grados es lo mismo que haber cogido 360 y restado 30, así que es lo mismo que 330 grados positivos. Bueno, así que puedo hacer la descomposición de vectores. Sabemos que F1X va a ser F1 coseno de Z1, donde Z1 es el ángulo que hace F1 con respecto al eje de X. Y en este caso particular, ese ángulo son 30 grados. Así que esto sería básicamente la magnitud de F1, 2 por 10 a la 5 newtons, multiplicado por el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es 0.866, así que esto sería 2 por 10 a la 5 por 0.866, y esto va a ser todo en newtons, ¿verdad? Es la única unidad que tenemos aquí, es el newton, así que todo el resultado va a ser en newton. Ese número, si lo calculan, da algo así como 1.732. 1.732 por 10 a la 5 newtons. El componente en Y va a ser F1Y igual a F1 por el seno de Z1. Así que esto va a ser lo mismo que teníamos aquí, 2 por 10 a la 5. La diferencia es que ahora vamos a tener seno de 30 grados. Y el seno de 30 grados es 0.5, es un medio. Así que esto va a ser un medio por 2 por 10 a la 5, que sería 1 por 10 a la 5 newtons. Uno por 10 a la 5 newtons. Así que aquí tengo los dos componentes en X y Y del primer vector, de la primera fuerza. Noten que en el caso de la segunda fuerza, F2,
el componente en X de F2 va a ser exactamente igual que el de F1. Esta fuerza, el componente en X iría en esta dirección y tendría la misma magnitud porque el ángulo aquí es el mismo. El componente en Y, sin embargo, de este vector es en la dirección opuesta que la de este vector. El componente en Y de este vector apunta hacia arriba, el componente en Y de este vector apunta hacia abajo. Lo que vamos a ver es que los dos componentes tienen la misma magnitud, pero el signo es opuesto, así que se van a cancelar. Así que vamos a hacer esa otra parte. Ya tenemos aquí los componentes en X y Y del primer vector, de F1. Vamos al caso de F2. El componente en X de F2 va a ser F2 por el coseno de menos 30 grados. De menos 30 grados. Sería 2 por 10 a la 5 newtons por el coseno de menos 30 grados. Y el coseno de menos 30 grados es positivo 0.866. 0.866. Así que este número va a ser exactamente igual al que obtuvimos ahorita, sería 1.732 por 10 a la 5 newtons. El componente en Y sería F2 por el seno de Z2, que en este caso era de nuevo menos 30 grados, sería 2 por 10 a la 5 y el seno de menos 30 grados es negativo 0.5. Recuerden que menos 30 grados es lo mismo que positivo 330 grados. Así que si usted pone en su calculadora el seno de 330 grados, le va a dar negativo 0.5. Así que el resultado aquí va a ser negativo 1 por 10 a la 5 newtons. Así que ya tengo los componentes en X y Y de los vectores. Para lograr calcular la fuerza neta, lo que tengo que hacer es sumar los componentes en X y sumar los componentes en Y. Noten de nuevo que el componente en X del primer vector era 1.732 por 10 a la 5 y el componente en X del segundo vector era la misma cantidad. Así que la fuerza neta va a ser 2 veces 1.7 32 por 10 a la 5 en la dirección de Y ¿Está bien? 2 veces esta cantidad. ¿Por qué? Porque quedamos que los dos componentes son iguales, 1.732 en ambos casos, la suma de los dos es 2 veces 1.732. Y entonces el componente en Y sería 0, porque en el caso del componente en Y, el componente en Y del primer vector era positivo 1 por 10 a la 5 newtons, y el componente en Y del segundo vector es negativo 1 por 10 a la 5. Así que sería 0 en la dirección de Y. Por lo tanto, la fuerza neta es simplemente, en este caso, la multiplicación de 2 por 1.732, y eso nos da
3.464 por 10 a la 5 newtons en la dirección de Y. Recuerden que la dirección de Y es la dirección de X. Así que en este caso particular, como los dos vectores tienen la misma magnitud y están alejándose del eje de X por el mismo ángulo, el resultado, la fuerza neta, va a ser en la misma dirección del eje de X. Así que la fuerza neta en este caso será en esta dirección, la dirección de Y o la dirección del eje de X. Y sabemos, por lo tanto, que este objeto va a estar acelerando, el asteroide va a estar acelerando porque la fuerza neta es distinta de cero. Y sabemos que la dirección de la aceleración va a ser a lo largo del eje de X que ubicamos aquí. Así que esto es lo que decimos, lo que queremos decir cuando hablamos de la fuerza neta. Es la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre el objeto. Y la manera de calcular la fuerza neta es simplemente sumar los vectores de fuerza. Así que recordando que las fuerzas son vectores, lo que hacemos es que buscamos los componentes en X y componentes en Y sumamos cada uno de ellos por separado. Los componentes en X primero, en un lado, y los componentes en Y en el otro lado, y tenemos entonces las dos cantidades que hay que poner aquí. Noten que en este caso particular, la fuerza solamente tiene componente en X, así que este número que aparece aquí es igual a la magnitud de la fuerza neta. Si esto hubiera sido un caso en donde además de un componente en X hubiera habido un componente en Y de la fuerza, para calcular la magnitud de la fuerza había que usar el teorema de Pitágoras, o sea, tomar la raíz cuadrada del componente en X al cuadrado más el componente en Y al cuadrado. Pero aquí, como el componente en Y, no hay ningún problema, y sabemos cuál es la fuerza en términos de, sabemos con la magnitud total de la fuerza, sabemos su dirección también. Bueno, la segunda ley, recuerden que nos dice algo además sobre la masa del objeto. La segunda ley dice que la masa es la constante de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración. Así que si yo, por ejemplo, supiera cuál es la magnitud de la aceleración que tiene este asteroide, pues yo podría sacar la masa simplemente dividiendo la magnitud de la fuerza entre la magnitud de la aceleración. Así que un ejemplo como este lo podemos hacer. Digamos, de nuevo, para continuar con el ejemplo, vamos a asumir que, vamos por aquí, asuma, este es el mismo ejemplo del asteroide, asuma que el asteroide acelera con una aceleración de una magnitud de 1.5 por 10 a la 2 metros sobre segundo cuadrado. Si esto pasara, ¿verdad? Si esta es la aceleración que lleva, la magnitud de la aceleración que lleva el asteroide, pues podríamos usar la segunda ley para calcular su masa. Así que la segunda ley dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O sea, aquí se puede decir que la magnitud de la fuerza es igual a la masa por la magnitud de la aceleración. Y no hay ningún problema, porque las dos, fuerza y aceleración, los dos están en la misma dirección. Así que por lo tanto la masa sería simplemente la fuerza dividido entre la aceleración. Recuerden que esta es la fuerza neta, que la calculamos hace unos minutos. Así que en este caso particular sería la fuerza neta, que era 3.464 por 10 a la 5. Entre la aceleración, que estoy asumiendo ahora que es 1.5 por 10 a la 2 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que el newton era kilogramo metro sobre segundo cuadrado, así que los metros sobre segundo cuadrado se cancelarían y el resultado me quedaría en kilogramos, que es la unidad de masa. Si hacen esa operación y hacen esta división que hay aquí, ese resultado les da
cerca de 2.310 kilogramos. Y esa sería la masa del asteroide. Así que si yo conozco la aceleración y conozco la fuerza, puedo computar la masa del objeto. Una manera de calcular la masa de un objeto. Le aplicamos una fuerza, medimos su aceleración, dividimos una entre la otra y tenemos la masa. Por cierto, esa se llama la masa inercial de un objeto. Ese es el nombre que le dan en física. Cuando uno la calcula de esa manera, acelerando el objeto mediante la aplicación de una fuerza, y la calcula de esta manera, la masa se denomina masa inercial. Ok, así que en términos de la segunda ley ya vimos qué es lo que dice. Esta es la fuerza neta, ya sabemos cómo calcularla, es la suma vectorial de todas las fuerzas. Sabemos que la aceleración y la fuerza tienen la misma dirección y sabemos cómo calcular la masa si supiéramos la aceleración y la fuerza. Así que básicamente sabemos lo más importante sobre la segunda ley. Noten que la segunda ley y la primera ley básicamente dicen lo mismo, ¿verdad? De hecho, la primera ley se puede derivar de la primera ley. La primera ley se puede derivar de la segunda ley. ¿Por qué? Porque la segunda ley dice que si la fuerza neta sobre el objeto es cero, pues el objeto va a estar o en reposo o moviéndose en línea recta con velocidad uniforme. Si la fuerza neta es cero, de la única manera que esto puede ser cero es que la aceleración sea cero. ¿Verdad? Si la aceleración es cero, pues masa, no importa cuál sea la masa, por cero daría cero. La fuerza neta sería cero. Pero ¿qué pasa? Que un objeto que está en reposo es un objeto que tiene aceleración cero. No se está moviendo. De la misma manera, un objeto que se mueve en línea recta a una velocidad uniforme, sabemos también que la aceleración es cero. Así que los casos en donde la fuerza neta es cero es porque el objeto no tiene aceleración. Y eso significa que está en reposo o se mueve en línea recta a una velocidad uniforme. Así que la primera ley está contenida realmente dentro de la segunda ley. Bueno, volvamos a nuestros ejemplos hablemos de los ejemplos con que iniciamos esta discusión. Vamos a volver sobre ellos un momento. Volvemos otra vez a hablar sobre este caso. Ahora en términos de la segunda ley de Newton. El objeto, este libro que está en reposo sobre una mesa, la segunda ley de Newton nos dice que como está en reposo la fuerza neta es cero, la aceleración es cero y por lo tanto la fuerza neta es cero. Pero el hecho de que la fuerza neta sea cero no significa que no hay ninguna fuerza actuando sobre él. Hay fuerzas que actúan sobre este libro. La razón por la cual el libro permanece en reposo es porque todas estas fuerzas, cuando uno las suma vectorialmente, el resultado es cero. Todo el mundo sabe que los libros, al igual que todos los objetos materiales, tienen algún peso. Así que si yo sostengo un libro, para yo sostener un libro en la mano, ¿verdad?, tengo que ejercer una fuerza que contrarreste el peso del libro. Y aquí igualmente, en este libro hay dos fuerzas que están actuando sobre él. Por un lado, hacia abajo está actuando el peso del libro, o lo que es la fuerza de gravedad, la fuerza con que la Tierra ala el libro. Esa fuerza la llamamos el peso. Así que esa es una de las fuerzas que está actuando sobre el libro, el peso o la fuerza de gravedad, la fuerza con que la Tierra ala el libro hacia abajo. La segunda ley nos dice que la fuerza neta es cero, así que es imposible que esta sea la única fuerza que está actuando aquí. Porque si esta fuera la única fuerza que estuviera actuando aquí, la fuerza neta no sería cero, y este objeto entonces no estaría en reposo, estaría acelerando. Y eso es lo que sucede si yo tomo el libro a una altura y lo dejo caer, ¿verdad? Si lo sostengo un momentito, saco la mano, lo dejo caer, él acelera hacia abajo porque lo está jalando, la fuerza gravitacional lo ala hacia la Tierra. Así que aquí falta una fuerza adicional que balancee o que cancele al peso. Y esa fuerza es una fuerza que ejerce la superficie de la mesa sobre la superficie del libro. Y esa fuerza la llamamos la fuerza normal. Así que voy a dejar una segunda fuerza aquí. Y esta fuerza generalmente se representa por la letra N.
y es la que llamamos la fuerza normal. Normal lo que significa es perpendicular. Es una fuerza perpendicular. Siempre que hay dos superficies en contacto, hay una fuerza perpendicular entre ellas, la que llamamos fuerza normal. En una próxima conferencia vamos a hablar sobre quién es responsable de esa fuerza normal. Por ahora basta decir que esta fuerza tiene que ser igual en magnitud y en dirección opuesta a esta. Así que si yo quiero hacer esto un poco más exacto, este vector de fuerza lo debí haber dibujado más o menos que tuviera la misma longitud de este otro. Porque estos dos vectores tienen que tener la misma longitud, pero estar apuntando en direcciones opuestas, de manera que cancelan. Así que de acuerdo a la segunda ley de Newton, sabemos que aquí tiene que haber dos fuerzas actuando sobre el libro. ¿Qué sucede con el caso del automóvil que va moviéndose por la autopista a una velocidad uniforme de 50 kilómetros por hora? Bueno, por un lado sabemos que el automóvil de alguna manera hay una fuerza que lo impulsa hacia el frente. Alguna fuerza tiene que estar actuando para que lo impulse hacia el frente, y sabemos por experiencia que sí, que tiene que existir esa fuerza, ¿verdad? Porque si no, una vez que usted saca el pedal de gasolina del carro, el carro lo que hace es que se detiene. Así que hay una fuerza que lo está manteniendo a esa velocidad uniforme. De nuevo, la segunda ley de Newton y la primera me dicen que si este objeto está con velocidad uniforme, esta no puede ser la única fuerza que actúa sobre él. ¿Por qué? Porque si fuera la única fuerza que actuara sobre él, la fuerza neta sería distinta de cero, y por lo tanto el objeto tendría que estar acelerando, no puede estar viajando a una velocidad uniforme. Así que tiene que haber una fuerza que contrarreste a esta, una fuerza de igual magnitud y la dirección opuesta. Pero por cierto, en el caso del automóvil, estas no son las únicas dos fuerzas que actúan sobre él. Porque sabemos también, al igual que el caso del libro que acabamos de analizar, que hay una fuerza hacia abajo, que es el peso, en este caso el peso del automóvil. Y además, como corre sobre una superficie, tiene que haber una fuerza normal que apunta en la dirección opuesta. Así que en el caso del automóvil moviéndose por una autopista recta a una velocidad uniforme, están estas cuatro fuerzas actuando sobre él: el peso, la fuerza normal, una fuerza que lo impulsa hacia adelante y una fuerza que tiene que estar actuando en la dirección opuesta, de manera que se cancelen y la fuerza neta sea exactamente cero. Así que esas son las cuatro fuerzas que estarían actuando sobre el automóvil en este caso. De igual manera, si yo tengo un objeto que está colgando, digamos, de un techo, digamos, yo tengo un techo aquí, tengo un objeto que está colgando de ese techo, como si fuera una lámpara, por ejemplo. Pues, ¿cuáles fuerzas actúan sobre él? Por un lado, el peso del objeto. Si esto es una lámpara, tiene que tener algún peso. Así que hay una fuerza que actúa hacia abajo, que es el peso. Y entonces tiene que haber una fuerza que lo contrarresta el peso. Y esa fuerza quien la ejerce es la tensión en la cuerda. Así que sobre este objeto hay dos fuerzas. La segunda fuerza es lo que llamamos la tensión, y es hacia arriba. Por cierto, fíjense que tratar de dibujar la fuerza junto con el diagrama es un poquito complicado, no se puede ver bien. Así que en física lo que hacemos es que una vez que sabemos cuáles son las fuerzas que actúan sobre el objeto, nos olvidamos del objeto, consideramos como si fuera un punto y simplemente dibujamos la fuerza. Esto es lo que en física le llaman un diagrama de cuerpo libre. Así que en este diagrama que acabo de hacer aquí,
básicamente ilustra las dos fuerzas que actúan sobre la lámpara, y noten que la segunda ley requiere que la magnitud de este vector y la magnitud de este vector sean exactamente iguales. Esta fuerza es el peso. En general, el peso de un objeto en física lo vamos a representar por la letra W. La letra W viene del inglés weight, de peso. Y esta fuerza que apunta hacia arriba, que es la fuerza con que la cuerda o el cable que hay aquí está jalando la lámpara hacia arriba, le llamamos la tensión. La tensión siempre es una fuerza que se propaga a lo largo, ¿verdad?, de una cuerda o cualquier sustancia cualquier objeto, ¿verdad?, que haga las veces de una cuerda, como una cadena o algo. Así que la tensión y el peso, si este objeto está en equilibrio, no está acelerando, tienen que ser iguales, pero en dirección opuesta. Así que podríamos decir que la tensión es igual a menos el peso. Son iguales en magnitud y en dirección opuesta. Otro ejemplo vamos a ver. En el caso del planeta girando alrededor del Sol, solamente hay una fuerza que está actuando sobre él, y es la que llamamos, sabemos, ¿verdad?, cuando hablamos de movimiento circular uniforme, hablamos de una fuerza centrípeta. Aquí hay una fuerza centrípeta también. Y la responsable por esa fuerza centrípeta es la fuerza de gravitación, es la fuerza con que se atraen las masas. Y esa es la ley de gravitación universal de Newton, de la que voy a hablar un poco más adelante, pero la única fuerza que está actuando aquí sobre el planeta es la fuerza que ejerce el Sol sobre el planeta, es una fuerza de atracción. Así que hay una sola fuerza actuando aquí. Un par de asuntos adicionales. Vamos a hablar sobre la tercera ley, pero antes de eso un par de cosas que hay que clarificar. Número uno, hemos hablado aquí sobre el peso de un objeto. En el caso de la lámpara o del caso del libro que estaba sobre la mesa, digamos que dibujo de nuevo un objeto que es colocado sobre una superficie. Esto es una masa colocada en una superficie. Dijimos que van a haber dos fuerzas actuando sobre él. En el caso del libro o cualquier otro objeto que pensemos que está colocado sobre una superficie, hay una fuerza que es hacia abajo, que es la fuerza de gravedad, el peso. Y al que llamamos W. Y en este caso particular hay una fuerza que actúa hacia arriba, que es la fuerza normal. Bueno, lo que quería clarificar el concepto de peso. El peso de un objeto es la fuerza con que la Tierra atrae ese objeto. Que vamos a ponerlo por aquí, esto es una idea importante que no se debe olvidar. El peso de un objeto no es otra cosa que la fuerza gravitacional, la fuerza de gravedad, con que la Tierra atrae al objeto. Así que eso es lo que llamamos el peso. El peso no es otra cosa que la fuerza de gravitación que ejerce la Tierra sobre el objeto. Recuerden que si el objeto está en una superficie, ese peso está cancelado o balanceado por la fuerza normal. Pero si no estuviera en una superficie, si esa superficie no estuviera allí, entonces, ¿qué va a pasar con este objeto? Este objeto va a acelerar, va a sufrir una aceleración en la dirección hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y esa aceleración, ya habíamos visto la magnitud de ella, la aceleración de un objeto que cae libremente, es una constante, es 9.8 por 10 a la... Perdón, es 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. Así que esa es la que llamamos la aceleración de gravedad G. Así que si este objeto se deja caer libremente, ahora no hay una superficie, él va a acelerar con esta aceleración. Si el objeto tiene masa, como todo objeto material, pues entonces podemos calcular la fuerza gravitacional sobre él. La fuerza gravitacional sería
la masa, esto es de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿verdad? La fuerza neta es la masa por la aceleración. La aceleración sabemos cuál es 9.8 metros por segundo cuadrado, o G. Así que la fuerza gravitacional o el peso de un objeto siempre va a ser igual. Vamos a usar la letra W ahora en vez de F. Es la masa por la aceleración de gravedad. Así que el peso de un objeto siempre lo podemos calcular, siempre que sepamos su masa. Es cuestión de multiplicar la masa del objeto por la aceleración de gravedad. Así que de nuevo, el peso es la fuerza gravitacional con que la Tierra ala al objeto. Un objeto que cae libremente es la única fuerza que actúa sobre él. La segunda ley me dice que la fuerza es la masa por la aceleración. Y esa fuerza fue la que le llamamos el peso, ¿verdad? Esa fue la definición que dimos. Así que esta ecuación que aparece aquí no es otra cosa que la segunda ley de Newton para el caso de un objeto que se deja caer libremente. Nos sirve para definir lo que es el peso. Por supuesto, el peso siempre está presente, ¿verdad? Aun cuando yo coloque este objeto sobre una superficie, siempre el peso va a estar actuando hacia abajo. Bueno, hablemos finalmente de la tercera ley. La tercera ley conceptualmente es un poco distinta a las otras dos leyes. Como les dije, se conoce como la ley de acción y reacción. Pero lo importante recordar aquí es que la fuerza es una interacción entre... Bien, hablemos entonces de la tercera ley de Newton, que es la que llamamos la ley de acción y reacción. Recuerden que lo que dice la ley de la tercera ley de Newton es que, carga por aquí, las fuerzas son interacciones entre dos objetos. Eso es lo que hay que tener presente. No hay tal cosa como una fuerza. Siempre que hay dos objetos que interactúan, siempre que hay una fuerza, tiene que haber dos objetos que interactúan. Un objeto ejerce fuerza sobre uno, pero lo importante de esta ley es que nos dice que cuando un objeto interactúa con el otro, pues esa interacción es algo que ocurre simultáneamente. El segundo objeto tiene que estar interactuando con el primero. O sea, no existe tal cosa como una interacción entre dos objetos que es en una dirección. Una interacción entre dos objetos significa que los dos objetos están relacionados de alguna manera. Así que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto tiene que estar ejerciendo simultáneamente una fuerza sobre el primero. Eso es lo que dice la tercera ley. Así que, por ejemplo, consideremos el caso de la Tierra y cualquier objeto que esté a una distancia cerca de su superficie. Por ejemplo, digamos que yo tengo a la Tierra y por aquí tengo un segundo objeto que está cerca de la superficie de la Tierra. Sabemos que entre ellos dos la Tierra tiene una masa, el objeto tiene una masa, y entre ellos dos va a haber una interacción, una fuerza gravitacional. Lo que sabemos es que la Tierra atrae a este objeto hacia abajo, y esa fuerza con que la Tierra atrae ese objeto hacia abajo es lo que llamamos el peso del objeto. Lo que acabamos de decir ahorita cuando hablábamos sobre la diferencia entre masa y peso. Lo que nos dice la tercera ley de Newton es que esto es una interacción, así que si la Tierra está alando hacia abajo a este objeto que tiene cierta masa, pues este objeto tiene que estar alando hacia arriba a la Tierra. Así que la fuerza, si yo dibujo aquí en este diagrama una fuerza que es el peso, con la fuerza con que la Tierra ala al objeto, pues entonces este objeto tiene que estar alando a la Tierra con una fuerza igual y opuesta en dirección. Así que si esta W es la fuerza con que la Tierra ala a nuestro objeto, digamos el objeto 1, TI1, pues entonces esta fuerza tiene que ser la fuerza con que el objeto atrae a la Tierra. El objeto 1 esta va a ser la fuerza con que el objeto 1 atrae a la Tierra. Y lo que dice la tercera ley de Newton es que, bueno, recuerden que estos son vectores, primero que nada. Y lo que dice la tercera ley de Newton es que
esas fuerzas son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección. La fuerza que ejerce la Tierra sobre el objeto 1 es igual y opuesta en dirección a la que ejerce el objeto 1 sobre la Tierra. Así que las fuerzas, básicamente, como son interacciones entre dos objetos, siempre aparecen en pares. Lo importante recordar aquí es que en la ley de acción y reacción, cada una de las parejas de las fuerzas de acción y reacción actúan sobre objetos distintos. O sea, nunca es posible que las fuerzas de acción y reacción actúen sobre el mismo objeto. Para aclarar esto, piensen por ejemplo de nuevo en nuestro ejemplo del objeto que pusimos sobre la mesa. Vamos aquí, digamos que tengo una masa colocada sobre una mesa. Yo sé que sobre este objeto actúan dos fuerzas. Hacia abajo es el peso del objeto y hacia arriba es la fuerza normal. El peso del objeto es hacia abajo. La fuerza normal es en la dirección contraria. Recuerden que como el objeto está en equilibrio, estas dos fuerzas tienen que ser de igual magnitud, pero la dirección tiene que ser opuesta. Así que aquí está claro que la fuerza normal es igual y opuesta a al peso del objeto. ¿Está bien? Así que ya sabemos que este objeto está en reposo, hay dos fuerzas actuando sobre él. Como está en reposo, estas dos fuerzas la fuerza neta, que es la suma de esas fuerzas, tiene que ser cero. Pero el punto aquí importante es que estas fuerzas, aunque son iguales y opuestas, no constituyen una pareja de acción y reacción. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que las fuerzas de acción y reacción actúan sobre objetos distintos. Las parejas de acción y reacción actúan sobre objetos distintos. La fuerza que ejerce la Tierra sobre este objeto está aquí, actúa sobre ese objeto. La fuerza que ejerce este objeto sobre la Tierra está acá, en la Tierra. No pueden estar las dos en el mismo objeto. Así que el hecho de que dos fuerzas son iguales y opuestas no significa que son una pareja de acción y reacción. De hecho, las fuerzas de acción y reacción siempre tienen que ser de la misma naturaleza. Y estas dos fuerzas no son de la misma naturaleza. Esta fuerza es una fuerza gravitacional. Es la fuerza con que la Tierra ala el objeto hacia abajo. Pero esta fuerza, la fuerza normal, no es una fuerza gravitacional. De hecho, vamos a ver más adelante en el curso que realmente esa fuerza es una fuerza eléctrica. A última hora. Así que son fuerzas que son de diferente tipo. Pero, aun cuando no supiéramos que son de diferente tipo, sabemos que no pueden ser una pareja de acción y reacción porque no están actuando sobre el mismo objeto. ¿Cuál es la reacción a esta fuerza? Al peso del objeto, pues es la fuerza con que el objeto atrae la Tierra. ¿Cuál es la reacción a esta fuerza? ¿Dónde está la pareja de esta reacción? Recuerden que la fuerza normal era la fuerza con que esta superficie empujaba hacia arriba al objeto. Pues la reacción a esa fuerza va a ser la fuerza con que la superficie del objeto empuja la mesa hacia abajo. Así que la pareja de esta fuerza normal va a ser una fuerza normal también, pero que está actuando sobre la superficie de la mesa que está por debajo del objeto. Así que básicamente estas leyes de movimientos, con esto Newton explica todo el movimiento de los objetos. Básicamente la idea que está detrás de todo es que para que un objeto tenga una aceleración tiene que haber una fuerza actuando sobre él. En resumen, la segunda ley de Newton. Más adelante vamos a ver, en la próxima conferencia vamos a hablar de los diferentes tipos de fuerzas. Vamos a entrar un poco más de detalle sobre esto, sobre la fuerza gravitacional, un poco sobre la fuerza eléctrica y lo que denominamos fuerzas de fricción. En esa próxima conferencia hablaremos sobre eso y haremos algunos ejemplos de la aplicación de las leyes de Newton a los casos en que están presentes esas fuerzas.